Unidos. Desde el nacimiento de nuestra república, nuestro país ha producido una clase especial de héroes que de forma desinteresada y con valentía han mostrado que son únicos en la historia del mundo. Patriotas del país que han dado hasta su último suspiro para nuestro país en la batalla y para nuestra libertad. Con sus vidas y gracias a sus vidas, aunque fueron cegadas, llegaron a la inmortalidad absoluta, siguiendo el ejemplo heroico de los que lucharon para preservar a nuestra república. Buscamos y encontramos la inspiración que este país necesita para unificarse, curarse y seguir siendo una nación bajo Dios, los hombres y las mujeres de nuestros ejércitos. El presidente Trump en su discurso del lunes en Fort Myers, en Virginia, anunciando su estrategia para Afganistán. Ese era el análisis que se daba el lunes en la noche, el martes en la mañana, y había expectativa porque daría un segundo discurso en Phoenix, en Arizona. Vamos a ver que el tono y el contenido de ese discurso fue muy diferente. Aquí uno adelante. Y realmente la gente deshonesta en los medios inventan historias, no tienen fuentes en muchos casos, dicen una fuente, no existe esa fuente, pero no informan los hechos, así como no quieren informar que hablé en contra del odio, de la intolerancia y la violencia y rechacé a los neonazis, a los Ku Klux Klan y otros. Abiertamente pedí unidad, amor y unidad, y lo saben porque están ahí. Y ahí el presidente Trump sacaba de su bolsillo la copia del comunicado que hizo el lunes cuando se conocieron los hechos en Charlottesville, en Virginia. Pero hubo una contradicción, porque el presidente nos reclamó a los medios, dijo que éramos deshonestos, que mentíamos, que hablábamos sin tener fuentes, que no reportábamos lo que él decía, y leyó ese comunicado. Pero lo que él dijo el sábado era diferente, veamos. Esto fue lo que dije el sábado. Repudiamos en los términos más fuertes y posibles esta muestra indignante de odio, intolerancia y violencia. Ese era yo hablando el sábado. Bigotry and violence. That's me speaking on Saturday. We condemn in the strongest possible terms. Repudiamos en los términos más fuertes y posibles esta muestra indignante de odio, intolerancia y violencia desde muchas partes, Y esa, desde muchas partes, generó y sigue generando controversia. Voy a presentar a nuestros invitados para comenzar el análisis. Una semana de muchas noticias, no solo limitadas a lo que ocurre políticamente en Washington, también el tema de Venezuela, algo que ha asumido el vicepresidente Pence, hablaremos de eso también. Me acompañan en nuestros estudios Dan Restrepo, estratega demócrata, fue asesor presidencial y encargado del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la presidencia de Barack Obama. También está Luis Botello, y él es ahora vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas. Gracias por acompañarnos. Alfonso Aguilar, quien fue el director del Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos, es el presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores. Y en Miami está Marilí Cancio, ella es abogada y estratega republicana. Comienzo, Marilí, contigo en Miami. ¿Cómo ves esta semana para el presidente Trump? Diferentes discursos. Él a través de Twitter decía que los demócratas no aceptan que él puede tener diferentes facetas, que puede ser sobrio el lunes en Virginia hablando de Afganistán y que el martes puede ser más entretenido y divertido, pero sigue generando controversia. Comencemos con esa pregunta. ¿Cómo ves esta semana y los diferentes discursos del presidente? Encantada de estar contigo, Juan Carlos. Sin duda ninguna, el presidente dio varios discursos esta semana que pasó, empezando con un discurso muy serio en el día de lunes para toda la nación, hablando de la nueva estrategia con Afganistán y de cómo ganar esa guerra
primero empezó reconociendo de que su instinto era de salir de Afganistán, y él mismo dijo que ha escuchado a varios generales, a varias fuentes, y que la mejor estrategia es de quedarnos en Afganistán y llevar más tropas, y también le mandó un mensaje bien serio a Pakistán diciendo: si ustedes no nos ayudan, vamos a pedir la ayuda a India. Pero el martes lo que vimos fue un discurso completamente distinto, fue un discurso de campaña, fue un discurso para su campaña del 2020, hablando con otras personas, su base que respalda a Donald Trump 100%. Él no ha perdido ningún respaldo de esa base que votó por este presidente. Y vimos que el lugar estaba lleno, las personas estaban aplaudiendo, y vimos a un presidente que estaba completamente relajado. El miércoles dio otro discurso, dio un discurso sobre los veteranos, a los cuales apoya y le dice que van a darle el mejor cuidado médico a esos veteranos, que si tienen que esperar mucho pueden ir a un médico privado. Entonces vemos a un presidente que sigue siendo único, que a muchas personas no le cae bien, no le parece presidencial, pero lo que vemos son resultados. Vemos cómo está la economía, vemos cómo han creado más de 1 millón de trabajos, vemos cómo hay un optimismo con los pequeños negocios de este país, y eso es lo que va al final del día probar que esta ha sido una buena presidencia, un buen presidente, que cuando él baja regulaciones y tienen más negocios empezando en este país. En el mes de junio, 6 millones de nuevas plazas de empleo fueron abiertas en Estados Unidos. Esos son los resultados de esta presidencia. Entonces, por eso yo digo, sí, hay varios discursos, hay varios lados del presidente Trump. Cuando él el martes se puso a dar detalles de lo que él había dicho, es porque, en su opinión, él no le gusta que le digan que es racista o de que no defendió fuertemente suficiente a los criminales de Charlottesville, porque sí lo hizo, pero muchas personas se enfocan nada más en las palabras y de ambos lados, pero no hablan del resto que él ha hecho. Hay que recordar que su hija, su yerno, sus nietos son judíos, y de que si hay una persona que no es racista es el presidente Donald Trump. Bueno, Alfonso, el lunes, durante el discurso, a través de tu cuenta, amigo Aguilar, hablabas del realismo y de cómo el presidente estaba resumiendo el tema de Afganistán. Pero luego el martes ya tu reacción fue diferente ante ese segundo discurso. Bueno, ese es el problema. O sea, estamos viviendo una época de surrealismo en la política americana, donde como conservador apoyar a Donald Trump es muy difícil. O sea, yo estoy de acuerdo con la mayoría de sus políticas, pero su conducta, su forma de hablar, los comentarios ofensivos y fuera de orden que hace muy difícil el poder defender a Donald Trump. Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir en cuanto al discurso del lunes. Creo que fue un discurso apropiado. El talibán se ha fortalecido en Afganistán. Nosotros no podemos permitir que Afganistán colapse, que el talibán retome control de Afganistán. Eso sería un riesgo para la región, sería un nuevo semillero para terroristas, albergarían componentes de ISIS, de Al-Qaeda, y podría también poner en riesgo a Pakistán, que tiene su propio talibán, y Pakistán, como sabemos, es un país nuclear, o sea que es muy peligroso. Y yo creo que es importante la política que estableció, diciendo principalmente que Estados Unidos tiene que intervenir cuando su seguridad está en riesgo, no para construir país, para desarrollar democracias. Nosotros no tenemos los recursos para poder hacer eso. Nuestro objetivo principal tiene que ser el defender nuestra seguridad. Ahora, dicho esto, al día siguiente da este discurso en Phoenix, que es un discurso que francamente no es presidenciable. Sí era un rally político, pero aún en un rally político el presidente de Estados Unidos se tiene que comportar como el presidente de los Estados Unidos. Atacó al liderato republicano, atacó a los senadores de Arizona, atacó a la prensa. Yo entiendo que hay frustración, pero hay maneras de manejar eso. Esta no es la forma. Incluso dijo que por conseguir dinero para construir el muro sería capaz de llevar a una paralización del gobierno. O sea, nosotros realmente queremos que el gobierno se paralice. Yo creo que esto es bien preocupante. Incluso intimó de que va a indultar a Joe Arpaio, una figura que es bien divisiva en la comunidad hispana. O sea, yo estoy de acuerdo que si vemos los últimos 6 meses, Trump tiene unos logros. La economía del último trimestre creció por un 2.6%. Tenemos el nivel de desempleo más bajo en 16, 17 años. La entrada ilegal por la frontera sur ha bajado increíblemente. Las detenciones han bajado por un 70%. Pero no estamos hablando de
eso, estamos hablando de todos los comentarios fuera de orden de Donald Trump. Y finalmente, para tener un legado, él necesita pasar legislación. Y la realidad es que si continúa atacando al liderato republicano, no van a trabajar con él para lograr legislación. Y acá, Dan, vamos a la perspectiva demócrata. Es normal que el presidente se enfrente con el partido de oposición, en este caso con los demócratas, pero el presidente en su discurso, a través de su cuenta, se ha enfrentado a su mismo partido y al liderazgo de su partido. Los demócratas deben estar sentados mirando y dejando que entre ellos se resuelvan esto, porque la situación política es bastante compleja. Mira, no fue una semana de gobernante, y en particular con respecto al trato del liderazgo republicano en el Congreso. Como Alfonso acaba de decir, Donald Trump necesita que el Congreso funcione para avanzar su agenda de políticas públicas. Y lo que hizo esta semana era abiertamente atacar a los líderes de de la Cámara y del Senado, sobre temas primordiales para el Congreso en las semanas que vienen. No parece tener estrategia de cómo lidiar con el Congreso. Lo hemos visto hasta el momento, han fracasado en casi todo lo que han hecho con el Congreso hasta el momento, menos la confirmación de un juez a la Corte Suprema, que fue un logro importante, que francamente el presidente hizo muy poco, el líder del Senado hizo muchísimo, Mitch McConnell, y ahora se pelea con Mitch McConnell. Subraya que este presidente no sabe lo que está haciendo como presidente de los Estados Unidos, no sabe cómo funciona, parece no saber lo más mínimo, lo más básico de cómo funciona nuestro sistema, y que el Congreso tiene un papel importantísimo, y la relación con el Congreso, entre el presidente y el Congreso, es importante, y esta semana se puso a atacar la gente que más va a necesitar en las próximas 6 semanas para evitar el cierre del gobierno, para evitar una crisis de deuda estadounidense, para mantener muchas cosas, y para eso ni hablar de avanzar la agenda positiva, entre comillas, que él quiere llevar ante el Congreso. Luis, la Casa Blanca y diferentes fuentes decían que sí había diferencias, pero no una pelea entre el presidente y el líder McConnell, hasta que el presidente dijo, sí, tengo un problema con Mitch McConnell, y es que después de prometer el eliminar Obamacare falló, y eso nunca debió haber pasado. El presidente ha dado un discurso en Phoenix en donde repetía el mensaje que dio el lunes, que dio el miércoles, de unidad. Dijo, por ejemplo, hablando de los militares, deben viajar, deben ir a cumplir su deber en otros países, pero regresar a un país en donde la gente no se esté peleando entre ella. Pero en medio del discurso de la unidad, atacaba a los medios, nos calificaba de deshonestos, decía que inventábamos, que mentíamos. Él ya pasó la marca de las 1000 mentiras documentadas desde que llegó a la presidencia. Esta pelea con los medios es consistente, él ha sido muy consistente en lo que ha planteado desde que llegó a la Casa Blanca. Aquí no hay sorpresa. Definitivamente, yo creo que para los que estamos viendo desde una perspectiva mediática la forma en que el presidente Trump se está y con la ciudadanía es precisamente de una trayectoria de escándalo por escándalo. Pareciera ser que es parte de la estrategia de comunicación. Yo creo que ya no creo que hay que desestimar de que es parte de su estrategia. Y parece mentira, pero los escándalos tras escándalos, recuérdate, los medios siempre tratamos de buscar dónde está la información, tratamos de profundizar, pero si nos traen un escándalo mañana, lo que estábamos profundizando hoy no lo logramos, nos distraemos. Y eso está ocurriendo no solamente con los medios, sino con la ciudadanía, que los aspectos más importantes de la agenda pública que la gente realmente necesita, el tema de la salud, el tema de los trabajos, el tema de las Fuerzas Armadas que se van, porque las familias resienten cada vez que tienen que enviar a sus hijos a estas guerras. Entonces, eso ha hecho, y el tema Rusia, ni hablarlo, se ha olvidado totalmente. Y yo creo que es parte de la estrategia de comunicación del presidente. Lastimosamente, estamos ante un gobierno que definitivamente ha tenido que cambiar todo su equipo más cercano. Tenemos que entender que eso también puede estar afectando la forma en que el presidente Trump se está dirigiendo al público y que no haya consistencia en los mensajes que tiene. Y sobre todo, tenemos que también, gracias a Dios, que estamos en un país donde hay una libertad de expresión. Ahora sí, hay que señalar que estos ataques sobre la credibilidad de los medios de comunicación empiezan a dar efecto. Y lo estamos viendo en las últimas encuestas, donde los medios empiezan a perder algo de credibilidad por estos Vamos ataques. a retomar ese tema, Alfonso, después de la pausa. Ya regresamos. Vamos a hablar precisamente sobre esa relación y sobre la dinámica política. Ustedes que siguen
desarrollo político de Estados Unidos, estamos en una época muy distinta. Ya regresamos, estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Y ustedes saben que uno de los peores acuerdos que alguien firmó, hemos empezado formalmente a renegociar con México y Canadá en el acuerdo de NAFTA. Y honestamente, y hace tiempo que hablo de eso, lamento que tomó 6 meses, pero hay que dar un aviso. Debemos dar un aviso y luego del aviso hay que esperar mucho tiempo. Bueno, empezamos hace 2 días. No creo que logremos un acuerdo, porque se aprovecharon de nosotros, hicieron grandes acuerdos ambos países, pero México principalmente. No creo que podamos lograr. Probablemente finalizaremos NAFTA, pero desde el primer día renegociaremos NAFTA o nos iremos de él. El presidente Trump, en otro de sus apartes de Phoenix, cuando dijo que él cree que no va a funcionar, Alfonso, el tema de NAFTA. Veamos unas encuestas antes de seguir hablando sobre el mensaje del presidente y el impacto que está teniendo en las medidas. La Universidad de Quinnipiac, en un 62% de los consultados esta semana consideran que el presidente está dividiendo al país, un 31% considera que une al país, y en el nivel de aceptación y rechazo de su labor como presidente, el 35% le dio aprobación, el 59% lo desaprobó. Ven ustedes con un margen de error de más o menos 3,5%. El momento político que vio el presidente Trump, estos números en las encuestas, ¿son el reflejo de este discurso o este discurso es lo que él había prometido y lo que él ha hecho? Porque está siendo fiel a su estilo. Bueno, yo creo que son, sí, un reflejo de lo que la gente promedio ve en su conducta y están preocupados. Recuérdate, 35% es una nueva baja para Donald Trump. El presidente Obama y el presidente Bush en esta época, en su presidencia, estaban en un 60%, algo así de popularidad. Esto es preocupante, pero lo interesante es que cuando ves esos números, ese descenso que continúa cada semana, se debe a una erosión en su base, en los votantes republicanos. Muchos votantes republicanos están preocupados porque el presidente no está pudiendo gobernar, no está pudiendo pasar legislación. Ese es el problema. Si él pudiera dar todos estos discursos, pero al mismo tiempo gobernar y demostrar que está empujando políticas concretas a través del Congreso, pues yo creo que la gente quizás estaría dispuesta a darle un pase, pero eso no está sucediendo. Y este es el problema, lo vemos con este discurso sobre NAFTA, sobre el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. O sea, él entra a renegociar y al mismo tiempo está diciendo que desde su punto de vista hay que finalizarlo. Entonces, o renegociamos o lo acabamos. Que fue lo mismo que pasó con la reforma de salud. Él decía que quería que implosionara, después que quería derogarla y reemplazarla. No se sabe cuál es su postura y eso afecta las relaciones en el Congreso, en el tema del Tratado de Libre Comercio, afecta la renegociación con México, afecta su agenda de gobierno y la gente yo creo que está frustrada. Una cosa es dar estos discursos y divertirse un poquito, pero al final de cuentas hay que gobernar, hay que legislar. Su conducta está afectando su capacidad para gobernar. Es que no tiene agenda de gobernar, tiene agenda de ser el centro de atención. Ese es quien es Donald Trump. Lo era como candidato y ahora lo es como presidente de los Estados Unidos. Ahora es mucho más peligroso, francamente, siendo presidente de los Estados Unidos y lo que parece que está dispuesto a hacer para ponerse en el centro de todas las conversaciones, dividir al país, decir disparates sobre una renegociación que afecta toda la economía estadounidense, que es la renegociación con Canadá y México. Entonces, pero lo básico de Donald Trump es él tiene que ser el centro de atención. Y lo demás le trae sin cuidado. Y eso lo vimos esta semana, como lo hemos visto cada semana desde el 20 de enero. Marily, ¿qué impacto va a tener los cambios que hemos visto en la última par de semanas en la Casa Blanca? La salida de Steve Bannon, la salida de Reince Priebus, el general Kelly como secretario de la presidencia. ¿Esto va a tener un impacto o el presidente va a seguir actuando como dijo que lo iba a hacer desde que era candidato y es simplemente ser fiel a su estilo de ser una figura que viene de afuera de la política y que viene a cambiar la forma de hacer la política? Sin duda ninguna, él fue electo porque era una figura de afuera que dijo que venía a cambiar el sistema de Washington. Todos ustedes están sentados ahí en Washington, mientras la mayoría del pueblo americano en las pequeñas ciudades de este país
las que están entre costa y costa, que están respaldando a este presidente, viven una vida completamente distinta de las grandes ciudades urbanas de este país. Son los pequeños empresarios, las personas que tienen fincas, pequeños negocios, que están sintiendo duramente el problema de la economía de este país. Entonces, cuando tenemos ahora en la Casa Blanca un nuevo general Kelly que está guiando al presidente, poniendo cierta orden en la Casa Blanca, yo creo que eso va a ser positivo, pero tenemos a un presidente que es único, que nadie lo va a cambiar, que él es de la forma que es, y los votantes, la base es ese 35%, él no va a perder ese respaldo, porque las personas que votamos por él para que fuera Washington y que no fuera un presidente como los que hemos tenido, los presidentes que han llevado la deuda nacional a 20 trillones de dólares, donde se habla mucho y se hace poco. Cuando están criticando al presidente por no legislar, el trabajo del presidente no es de pasar las leyes, eso es del Congreso americano. El presidente es el ejecutivo, y cuando él critica a los que están electos en Washington y dice, ustedes han estado aquí por los últimos 7 años y ustedes han prometido y fueron electos diciendo que iban a reemplazar el plan de salud y ahora no lo pueden lograr. Eso es lo que el pueblo americano quiere escuchar, porque nosotros estamos frustrados con lo que está pasando en Washington. Y tenemos un campeón que está luchando por las personas. Marilí, el presidente tiene algo de responsabilidad. Él no es solamente el ejecutivo, él tiene una agenda legislativa, él tiene que trabajar con el Congreso. Sí. Yo entiendo lo que tú dices, que es una persona que viene de afuera, yo eso le doy la bienvenida. Y que tenga otras formas de trabajar, pero me imagino que en algún momento tiene que lograr los acuerdos que él dijo, los tremendos acuerdos que iba a lograr para la nación, y para eso tiene que trabajar dentro de nuestro sistema constitucional de gobierno, y hasta ahora no lo está haciendo. ¿Va a actuar con el presidente Obama solo a base de órdenes ejecutivas? Bueno, yo estoy de desacuerdo contigo, Alfonso, estoy de desacuerdo. Estoy de acuerdo contigo porque con Canadá hemos logrado una tarifa de 40% en productos de madera, por ejemplo, de que está beneficiando a las personas de Estados Unidos, no teniendo que competir con Canadá, que ahora si quieren traer la madera de Canadá en ciertos productos, tienen una tarifa de un 40%. Tenemos compañías que están abriendo fábricas en Estados Unidos, que si no fuera por este presidente no lo estarían haciendo, y lo están haciendo porque sienten una confianza en Marilí, en eso yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que no estamos hablando de eso, porque en vez de hablar de eso, el presidente Trump está hablando de 20.000 otras cosas que no tienen que ver nada con eso. Él no habla de Canadá. Si ha hablado de Canadá ha sido en 2 ocasiones. Prefiere hablar de otras cosas mucho más controversiales. Y por otra parte, al final de cuentas, tiene que pasar legislación. ¿Cómo va a pasar la legislación? Cuando ataca a Jeff Flake, pone a un senador republicano, que aunque yo no soy fanático de Jeff Flake, pero va a ser una contienda bien dura y los republicanos pudieran perder ese escaño. O sea, en un año el ambiente político en Estados Unidos puede cambiar dramáticamente. Yo espero que Jeff, y te digo a ti, Alfonso, yo espero que Jeff Flake pierda su escaño y lo pierda la doctora Ward, que es otra republicana conservadora que es contrincante de Jeff Flake. Y yo también quiero eso porque no es mucho más fácil ganar ese escaño para un demócrata contra ella que contra el senador. Recuérdate que si los demócratas en un año ganan Cámara y Senado, el presidente muy posiblemente va a haber un juicio político y va a depender del líder de la mayoría, de la minoría sería entonces Mitch McConnell, para defenderlo en el Senado. Perdón, pero el mismo juicio político que le hicieron al presidente Obama, porque después que el presidente Obama fue electo la primera vez, perdió todo, perdió el Senado, perdió la Cámara Baja, perdió las gobernaciones. Desde que el presidente Obama fue electo, que en el 2008... todo fue abajo para el Partido Demócrata. ¿Y dónde está el juicio político del presidente Obama? No, el presidente Obama, tremenda maravilla. Estoy de acuerdo. Mi punto es que aquí hay que hacer unas críticas constructivas para que el presidente pueda reorientar su administración. Mi preocupación es que hay demasiadas personas que están dispuestas a defender a brazo partido al presidente. Hay problemas. No hay muchas. Yo soy la única en este programa y muchas veces soy la única que viene a defender al presidente, porque hay muy pocos republicanos que dan la cara a poder defender el presidente Trump, y esa es la pura verdad. Cuando les conviene, entonces sí están al lado del presidente. Cuando fueron todos electos, perfecto, pero cuando tienen que defender las políticas que sí hay que defender y hablar de ellas, muy pocos se aparecen. No quieren defender el racismo y el nativismo del presidente Trump, y eso se entiende, obviamente. Cuando él mete la pata como lo metió después de Charlottesville,
Obviamente nadie la va a defender y nadie francamente debe defenderlo cuando dice las cosas que ha dicho. Dan, entonces, él no es ese racista. nativismo, Él no es racista. Mire, la improvisación no es racista. en lo que él dijo fue de él, no fue de otro. Y nos lo mostró por leyendo lo que le habían preparado. Lo que le habían preparado otros estaba muy bien, era muy presidencial, decía lo que tenía que decir. La improvisación fue del mismo Donald Trump y nos mostró quién es. Y a fin de cuentas, cada vez que él improvisa sobre estos temas, es nativista, dice cosas divisivas, trata de dividir este país. Eso no es presidencial, francamente. Y obviamente ni los demócratas ni los republicanos deben defender eso cuando lo hacen. Y esto, lo que estamos viendo, si por algún lo que ha momento creado una pensara que él fuera polarización, racista, no estaría aquí. Es una polarización. Ya te doy la palabra, Marilyn. Y esto es un problema serio para la democracia del país. Y yo creo que el problema que más tiene el gobierno y el presidente Trump son esos cambios repentinos en donde la política se hace a través de Twitter. Entonces, esto no hace que las personas, los políticos, puedan lograr un consenso en torno a la dirección del país. Eso es peligrosísimo porque se está perdiendo algo básico para poder gobernar, que es la credibilidad en las instituciones democráticas, que es lo que hace realmente fuerte a Estados Unidos. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con la conversación y quiero hablar, Luis, sobre los medios y cómo se está tomando esta dinámica con el presidente Trump y si eso puede sacar algunos del eje por el que deben estar. Ya regresamos, estamos en Choque de Opiniones. El soldado entiende lo que nosotros como nación nos olvidamos muchas veces, que una lesión que se le da a un solo miembro de nuestra comunidad es una lesión que se hace a nosotros todos. Cuando una parte de Estados Unidos duele, todos dolemos. Y cuando un ciudadano recibe una injusticia, sufrimos todos con él o con ella. La lealtad a esta nación pide la lealtad recíproca. El amor para Estados Unidos requiere el amor de toda su gente y su pueblo. Cuando abrimos nuestros corazones al patriotismo, no hay lugar para perjuicio, no hay lugar para ser intolerante. Y no toleramos al odio. Los jóvenes y las jóvenes que mandamos a luchar nuestras luchas en el extranjero se merecen volver a un país que no esté en guerra consigo mismo, aquí en casa. No podemos mantenernos como una fuerza para la paz en el mundo si no estamos en paz con nosotros mismos. Luis, el mensaje de unidad que decíamos dio el presidente el lunes en Virginia. Estamos hablando del papel de la prensa. Y el presidente conoce muy bien los medios, lo hizo en campaña, lo ha hecho durante mucho tiempo y sabe cuáles son los mensajes que debe dar para generar una reacción. Pero la respuesta de los medios se corre muchas veces el riesgo de que se toma como algo personal y se pasa de reportar lo que se debe reportar a responder y a tener una táctica de contraataque al presidente más que de informar lo que está pasando. Eso pudiese ocurrir. Yo creo que en algunas ocasiones es muy difícil cuando la máxima autoridad de un país te ataca directamente, y eso ocurre frecuentemente en América Latina, donde en ocasiones no existe una tradición de prensa independiente, donde existe en ocasiones un autoritarismo, en donde piensan que pueden dictar todo lo que otros deben de decir o no escuchar. A mí me parece que en algunos casos se está viendo. El discurso del presidente desafortunadamente ha provocado una polarización. Esa polarización se ha ido reflejando en algunas ocasiones en algunos medios de comunicación, ha creado incluso algunos conflictos recientemente en el Wall Street Journal, dentro de las mismas salas de redacción, entre el editor o los periodistas, porque cómo caracterizamos unos discursos que no son consistentes, en donde hoy habla de unidad, donde mañana ataca a todo el mundo que puede, a todos los políticos. Entonces, ¿cómo se caracteriza ese discurso de la mejor manera, sin que uno caiga en la defensa del presidente o en el ataque al presidente? Eso es un dilema inmenso que tienen los medios de comunicación social en estos momentos. Pero los periodistas van a tener que seguir cubriendo la nota, como lo están haciendo hasta ahora, tratando de hacer que las autoridades sean responsables de sus actos, y eso incluye de lo que digan en su discurso político, y no es una tarea fácil. Porque, como dije, parece que la estrategia es de ir de escándalo en escándalo. Déjame diferir en el sentido de que la polarización
predata a Donald Trump. O sea, Donald Trump no crea esta polarización. Hubo mucha polarización en la nación, en la política, durante la presidencia de Barack Obama. Y también en los medios. Y antes también. Y lo vemos, y ha sido una polarización creciente, lo vemos, ¿verdad? Pero también en los medios. O sea, aquí, y en este sentido, sí le doy algo de razón al presidente Donald Trump. Yo lo vi cuando estuve en la administración Bush. O sea, hay medios que sí están comprometidos con una agenda de izquierda y periodistas que les cuesta mantener su objetividad y tienen una agenda, y eso me parece que está muy mal. Ahora, la forma de reaccionar a eso no es sencillamente atacar al medio. Hay que ser, y para el republicano es mucho más difícil, pero eso es una realidad de la política. Sí, Alfonso. Y hay periodistas también con una agenda de derecha. Pero son la minoría, estoy de acuerdo. O sea, lo ves. Yo no diría mayoría o minoría, estamos hablando de un nuevo ecosistema. Pero lo que sí hay es la base del presidente. Comparte con él, Marilí, esa desconfianza de los medios tradicionales y normalmente dudan de lo que reportan, lo que llama, por ejemplo, la cadena Fox, que es una cadena noticiosa, habla de los medios tradicionales, aunque ellos son un medio, no se consideran como tal. Pero esa base que respaldó al presidente desconfía igual de la cobertura de los medios. No tomes mi palabra, toma lo que dijo el estudio de Harvard, donde más del 90% de la mayoría de los medios habla de una forma negativa sobre el presidente Trump. La cadena Fox era más o menos un 50-52%, pero los otros medios hablan de una forma tan negativa del presidente. Eso fue lo que dijo un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard. Entonces, por eso te digo, es un hecho de que en vez de estar hablando de las cosas positivas que han pasado en los últimos 6 meses, los medios, algunos se enfocan en una palabra que dijo el presidente o algo que pasó, en vez de estar hablando, primero estuvieron hablando de que Rusia, después racista, ahora que no es presidente o no actúa de una forma presidencial, pero tenemos que estar hablando de lo que ha hecho esta administración del presidente Trump hasta el momento. Bueno, yo sé que muchos medios no le quieren dar crédito, pero ese estudio de Harvard es un hecho. Marilu, hay muchos estudios y sobre todo de credibilidad de los medios de comunicación. Lo cierto es que el presidente, por lo general, pone a todos en un solo lugar y ataca a todos. Él no le importa. El único que defiende creo que es a la cadena Fox News. Y lo más difícil aquí es que cuando a ti te atacan directamente, definitivamente que tú vas a tratar de informar lo más balanceado posible, pero tienes que señalar esos ataques, y esos ataques no necesariamente tienen que ser directamente al presidente. Pero hay algo interesante, por ejemplo, el presidente en el discurso de Phoenix hablaba del fracasado New York Times, del Washington Post, de Amazon, porque su dueño es dueño de la firma Amazon, de CNN y sus bajos ratings. El New York Times ha visto dispararse el número de suscripciones. CNN está en un nivel muy alto de sintonía que lo tiene en un lugar privilegiado. El Washington Post ha visto aumentar un negocio que se consideraba como el de los periódicos, el de los impresos, que no tenía futuro, es boyante. Entonces, él sabe lo que está haciendo. Esto no es una coincidencia, él sabe a quién le está hablando. Son dos cosas. Creo que, y esto vuelve al tema que él tiene que ser el centro de atención y necesita que le validen, la validez de esas instituciones. Lo ha buscado toda su vida. Siempre ha sido un outsider. En Nueva York fue un outsider, es de Queens, no de Manhattan. Él siempre ha buscado que el establecimiento le acoge. Y el rechazo del establecimiento es obvio que le cae muy mal. Entonces, por parte, es una parte medio psicológica del mismo presidente. La otra parte es, mira, volviendo al tema de Rusia, que volveremos, Marilyn, no te preocupes, volverá al tema, es que tiene que desprestigiar a los medios también por ese tema, porque cuando avanza esa investigación, él no quiere que hay medios dándole la razón a Bob Mueller, dándole la razón a las investigaciones congresionales. Entonces, parte de esto también está tratando antemano de bajar el nivel de confianza en esas mismas instituciones para protegerse a sí mismo cuando vienen los avances en esa investigación. Pero volviendo al tema con este tema de la prensa, o sea, indudablemente, y estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con Marilí, que sí hay una parcialidad en contra de los presidentes republicanos. Lo vimos en la administración Bush, ciertamente lo vemos con el presidente Trump, pero él da demasiada tela por donde cortar. O sea, él no puede hacerse la víctima tampoco. O sea, él hace unos comentarios que llaman la atención, muchas veces dice cosas que no son ciertas, y no todos los reportajes de la prensa son falsos. Tomemos el tema de Charlottesville.
Él fue el que dijo que había gente buena, fine people, en la manifestación organizada por supremacistas blancos. Eso no lo dijo la prensa, eso lo escuché yo y yo mismo me caí de la silla. Eso no fue porque me lo dijo un periodista. O sea, si uno va a un evento organizado por una organización supremacista blanco, uno muy posiblemente es un supremacista blanco. Entonces, él hacer ese comentario es absurdo. Entonces, hacerse la víctima, no entiendo, o sea, tiene que ser más estratégico. Y hay una separación directa. No hay neonazis buenos, supremacistas blancos buenos, ni miembros del Ku Klux Klan que son buenos. Eso no hay aunque el presidente improvise, muchos y él hizo un punto válido que en el otro lado, en la izquierda, sí hay grupos, el Antifa, gente dentro de Black Lives Matter, que están bien organizadas, que sí están llenas de odio, algunos incluso quieren incurrir en actos de violencia, pero ese punto se perdió al él sencillamente no denunciar a los supremacistas blancos por nombre y al decir que había personas buenas en esa manifestación. Juan Carlos, para apuntar, cuando se habló de la polarización, es cierto que siempre ha estado polarizado, pero nunca a los niveles de ahora. O sea, lo que estamos viendo ahora es una cosa muy seria con lo que pasó en Charlottesville. Eso nunca se había visto aquí desde los 60, a ese nivel. Donde incluso hay un muerto por eso. O sea, es una cosa impresionante. Sí, pero no estamos viviendo una polarización igual pero a antes. De acuerdo, pero tampoco sabemos esto fuera de proporción. O sea, los supremacistas blancos, gracias a Dios, son una minoría. Te diría que en términos de números, los Antifa y los grupos Black Lives Matter pueden movilizar muchas más personas. Pero hay que reconocer que se han fortalecido, que ahora se sienten como que se pueden salir. Yo creo que eso no lo podemos comparar. Tengo que ir a la pausa, ya regresamos, estamos en choque. El país comparte el objetivo de la libertad. El camino a la prosperidad ha sido largo y mientras hablamos, Venezuela ha ido en la dirección opuesta, hacia la dictadura, no la democracia, hacia la opresión y no la libertad, hacia el pasado y no el futuro. Mientras todos aquí saben, en Venezuela vemos la tiranía que ocurre delante nuestro, frente a nuestros ojos. La semana pasada en Cartagena, Colombia, mi esposa y yo estuvimos con venezolanos valientes que huyeron de su país. Rezamos con ellos, escuchamos sus historias terribles. El vicepresidente Pence en Doral, en Miami-Dade, hablando sobre Venezuela, un tema que el vicepresidente Dan ha asumido como parte de su cartera. Estuvo en Colombia, en Argentina, en Chile y en Panamá, y ha sido consistente en el mensaje sobre Venezuela. Ahora, muchos esperaban que hablara de TPS para los venezolanos, eso no se anticipa que se dé porque no coincide con la política de gobierno, pero sí está enviando un mensaje sobre lo que Estados Unidos considera debe ocurrir. Sí, no, en gran parte, en particular el vicepresidente sí ha tenido un discurso muy coherente sobre este tema. El gobierno en general ha tenido un buen discurso y buena actuación en el marco diplomático en la región. Se complicó la vida cuando el mismo presidente Trump improvisó de nuevo y dijo que estaba contemplando opciones militares en Venezuela, que es una burrada decir eso. Entonces, y obviamente el vicepresidente Pence ha pasado parte de ese viaje tratando de limpiar detrás de esa improvisación presidencial. En gran parte, buena política, están trabajando bien con otros países en la región, eso siempre ha sido lo clave, es buscar más apoyo regional para que esto no sea un tema bilateral entre los Estados Unidos y Venezuela, para poner más presión internacional sobre el sistema venezolano, la dictadura venezolana que existe hoy día, para que se sume también a la presión interna que existe en el país, para ojalá llegar a la única salida que se puede salir, que es un calendario electoral verdadero para que esto vuelva al pueblo venezolano, para que ellos puedan opinar sobre quién debe ser el próximo gobierno de Venezuela. Marily, es otro de los temas de la agenda del gobierno, el que poco se habla en los medios en Estados Unidos porque no se presta mucha atención a América Latina, sí lo hacemos aquí, pero el vicepresidente Pence, manejando América Latina, comunicándose con gobiernos, me decía alguien en Panamá, después de que terminó su intervención, decía, es muy presidencial el vicepresidente Pence. El tema de Venezuela es sumamente importante. No podemos dejar que Venezuela vaya al camino de Cuba. Vemos que Maduro está siendo guiado por Raúl Castro. Vemos que las fuerzas cubanas están dentro de Venezuela. Hay organizaciones como Hezbollah que están dentro de Venezuela. Eso es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Miles de personas están huyendo de Venezuela. Lo que
creo que Dan se equivocó, es que la solución electoral ya no existe más en Venezuela. Desde que las personas salieron a votar unas semanas atrás contra la constituyente y después el gobierno cometió el fraude de la constituyente diciendo que 8 o 9 millones de personas habían votado en favor, después que eliminaron la Asamblea Nacional, yo creo que no existe más esa opción de las personas salir a votar dentro de Venezuela. Y yo creo que cuando el presidente Trump hizo el comentario de que eso podríamos considerar entrar en Venezuela, entramos en Panamá, entramos en Granada y mira cómo les va bien a esos países. Pero Dios mío, no. Las personas de dentro de Venezuela piensas que hay una invasión estadounidense en la política de vida aquí. No, pero mira, yo entiendo lo que dice Marilí, pero el problema con Trump no es el que estén considerando acción militar. Yo creo que en este momento en Venezuela, cuando parecen haberse agotado los mecanismos democráticos, diplomáticos, es algo que se debe considerar y yo creo que se está considerando. Ahora, el problema con Trump fue dónde lo dijo y cuándo lo dijo. O sea, totalmente inapropiado. Eso sencillamente no se hace. Definitivamente que la opción de... Siendo panameño, te puedo decir que una invasión sería lo peor que pudiera ocurrir, no solamente a Venezuela, sino al resto de América Latina y a Estados Unidos, que tiene que proyectarse como una potencia internacional. Yo no sé para América Latina, pero te garantizo que el pueblo venezolano le daría la bienvenida a una intervención. Eso es lo peor que puede ocurrir para una salida democrática. Pero el presidente Pence fue muy claro en cada parada, en cada visita, en donde los mandatarios de la región, desde Santos, Macri, la presidenta Bachelet, el presidente Varela dijeron no es viable una intervención militar. Dijo vamos a agotar todas las opciones. El problema, Marilí y todos, es que la opción diplomática toma mucho tiempo. Uno ve Assad en Siria, Kim Jong-un, ve diferentes hombres fuertes en el mundo con sanciones, siguen en el poder durante mucho tiempo. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuántas personas deben morir en Venezuela? ¿Cuántas personas van a morir pasando hambre? No, y en muchos países de la región, el problema es ese, en Venezuela. En muchos países de la región y en muchos países del mundo. Entonces, ¿dónde vas a decidir que las Fuerzas Armadas estadounidenses son la solución de vida yo en no una quiero situación? guerra, Dan. Eso, no digo que es una solución. No digo que es una solución. Lo dijiste. Lo que estoy diciendo es que él no descartó. Lo que te estoy diciendo es que no. Lo que dije es que él no descartó esa posibilidad. Okay, entonces, el ¿tú lo descartas o no? Ha intervenido anteriormente. Lo que el gobierno americano ha intervenido. En los años 50, en los años 60 intervenimos. Y la historia ahí es bien mezclada en términos de qué se logró y qué no se logró. Tenemos democracias en la región de América Latina y es gracias al liderato de Estados Unidos, al liderato de Ronald Reagan, por tener una presencia. Invasió a Granada y funcionó de maravilla. Pero también hay un liderazgo nato en América Latina. O sea, no podemos decir que toda la democracia sale de... No, pero Estados Unidos también apoyamos... Mira, el retirarse y esperar que esta gente resuelva sus problemas. Alfonso, pero una invasión estadounidense sería un disparate. En el siglo XXI... Si me permiten terminar la oración, porque ya están llegando a una conclusión de que Trump va a enviar tropas a Venezuela, y no creo que eso es lo que haya dicho. Yo lo que estoy criticando es el momento y la forma en que lo dijo. Ahora, el mantener eso como una opción viable, yo creo que es algo totalmente prudente. Y estamos viendo ya en Venezuela una política muy diferente a la de Barack Obama, que era la política del silencio. No fue hasta el final que finalmente se empezó a manifestar sobre Venezuela, cuando continuaban abusos a las libertades de expresión, a la libertad de prensa. Estados Unidos básicamente callaba y el presidente no decía nada. Aquí vemos un liderato diferente y en ese sentido yo apoyo a Donald Trump. Yo no creo que la solución para los problemas de América Latina es que un presidente vaya a Cuba, restablezca relaciones con un presidente cubano y vaya a un juego de béisbol con un asesino como Raúl Castro. ¿Es invadir a Venezuela o invadir a Cuba? Vuelvo a decir, la misma situación existe en Cuba. No, es mantenerlo como una opción para que el régimen de Maduro entienda de que esta administración no es como la administración de Barack Obama, que va a dejar que ellos hagan lo que les dé la gana. Pero al contrario, en ocasiones muchos dicen que esas declaraciones lo que hizo fue fortalecer la base que tiene Maduro para ahora justificar armar al pueblo. Eso es peligroso. Eso lo dicen grupos liberales, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es peligroso. El pueblo venezolano está contento, te garantizo. Alfonso, Marilitos, pero hay un principio que se dio en Irak,
y es, si usted rompe algo, lo tiene que pagar. Sí. No es solo una intervención militar, son las consecuencias ante una economía como la venezolana que pasa por una crisis profunda. Eso lo piensan en el Pentágono, lo piensan en la Casa Blanca. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de medida de ese nivel tiene consecuencias muy grandes. Vuelvo a decir, aquí nadie está diciendo que mañana vamos a invadir Venezuela. Lo que se está hablando es mantener eso como una opción y en un momento comunicárselo al régimen de Maduro para que él entienda que esto no es el negocio como siempre, como fue bajo la administración Obama. Venezuela es muy diferente a Irak. Si lo vas a comunicar y sigue la situación, lo vas a tener que hacer o te vas a encontrar en una situación de un red line con la cual no cumpliste y obviamente todo el mundo que critica al presidente Obama... Bueno, si queremos hablar de la línea roja que no se cumplió... eso es lo que estoy diciendo, Marilí. Marilí, eso es lo que estoy diciendo, pero Barack Obama ya no es presidente de los Estados Unidos. Donald Trump lo es y él ya ha dado marcha atrás de decir que se iba a ir de Afganistán, se va a quedar en Afganistán y ahora está hablando de utilizar las Fuerzas Armadas estadounidenses para cambiar un régimen. Después de una campaña de que dijo en muchas ocasiones decir que no íbamos a tener una política de cambio de régimen. Bueno, quiero darle la palabra final a Marilí en Miami. No, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Yo creo que yo estoy optimista por el futuro de Estados Unidos, yo estoy optimista por el futuro de la región. Tenemos un presidente que está luchando por nosotros aquí, pero tiene los ojos bien abiertos con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Cuba, por ejemplo. Lo que vimos esta semana confirmado fue el ataque del gobierno cubano a diplomatas americanos, canadienses que han sufrido daños en los oídos y otro tipo de ataques acústicos que han tenido. Ese es el amigo de Maduro, eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos aquí hablando de la región de Latinoamérica. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con nuestro segmento final. No tenemos segunda hora, si no, llegamos hacia el final de Choque de Opiniones. Quiero agradecer a nuestros invitados, Dan Restrepo, estratega demócrata, Luis Botello, vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, Alfonso Aguilar, quien es el presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores, y en Miami, Marilí Cancio, abogada y estratega republicana. Muchas gracias a los cuatro por esta hora de conversación y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington, de Choque de Opiniones, les agradecemos su compañía. Los esperamos el próximo domingo, 8 de la noche, hora de Miami, aquí en Choque de Opiniones desde Washington. Hasta luego. We condemn in the strongest possible terms. Repudiamos en los términos más fuertes y posibles esta muestra indignante de odio, intolerancia y violencia desde muchas partes, Y esa, desde muchas partes, generó y sigue generando controversia. Voy a presentar a nuestros invitados para comenzar el análisis. Una semana de muchas noticias, no solo limitadas a lo que ocurre políticamente en Washington, también el tema de Venezuela, algo que ha asumido el vicepresidente Pence, hablaremos de eso también. Me acompañan en nuestros estudios Dan Restrepo, estratega demócrata, fue asesor presidencial y encargado del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la presidencia de Barack Obama. También está Luis Botello, él es ahora vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas. Gracias por acompañarnos. Alfonso Aguilar, quien fue el director del Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos, es el presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores. Y en Miami está Marilí Cancio, ella es abogada y estratega republicana. Comienzo, Marilí, contigo en Miami. ¿Cómo ves esta semana para el presidente Trump? Diferentes discursos, él a través de Twitter decía que los demócratas no aceptan que él puede tener diferentes facetas, que puede ser sobrio el lunes en Virginia hablando de Afganistán y que el martes puede ser más entretenido y divertido, pero sigue generando controversia. Comencemos con esa pregunta. ¿Cómo ves esta semana y los diferentes discursos?
Desde el nacimiento de nuestra república, nuestro país ha producido una clase especial de héroes que de forma desinteresada y con valentía han mostrado que son únicos en la historia del mundo. Patriotas del país que han dado hasta su último suspiro para nuestro país en la batalla y para nuestra libertad. Con sus vidas y gracias a sus vidas, aunque fueron cegadas, llegaron a la inmortalidad absoluta, siguiendo el ejemplo heroico de los que lucharon para preservar a nuestra república. Buscamos y encontramos la inspiración que este país necesita para unificarse, curarse y seguir siendo una nación bajo Dios, los hombres y las mujeres de nuestros ejércitos. El presidente Trump en su discurso del lunes en Fort Myers, en Virginia, anunciando su estrategia para Afganistán. Ese era el análisis que se daba el lunes en la noche, el martes en la mañana, y había expectativa porque daría un segundo discurso en Phoenix, en Arizona. Vamos a ver que el tono y el contenido es del presidente. Encantada de estar contigo, Juan Carlos. Sin duda ninguna, el presidente dio varios discursos esta semana que pasó, empezando con un discurso muy serio en el día de lunes para toda la nación, hablando de la nueva estrategia con Afganistán y de cómo ganar esa guerra. Primero empezó reconociendo de que su instinto era de salir de Afganistán y él mismo dijo que ha escuchado a varios generales, a varias fuentes y que la mejor estrategia es de quedarnos en Afganistán y llevar más tropas, y también le mandó un mensaje bien serio a Pakistán diciendo: si ustedes no nos ayudan vamos a pedir la ayuda a India. Pero el martes lo que vimos fue un discurso completamente distinto, fue un discurso de campaña, fue un discurso para su campaña del 2020, hablando con otras personas, su base que respalda a Donald Trump 100%. Él no ha perdido ningún respaldo de esa base que votó por este presidente. Y vimos que el lugar estaba lleno, las personas estaban aplaudiendo y vimos a un presidente que estaba completamente relajado. El miércoles dio otro discurso, dio un discurso sobre los veteranos, a los cuales apoya y le dice que van a darle el mejor cuidado médico a esos veteranos, que si tienen que esperar mucho pueden ir a un médico privado. Entonces vemos a un presidente que sigue siendo único, que a muchas personas no le cae bien, no le parece presidencial, pero lo que vemos son resultados. Vemos cómo está la economía, vemos cómo han creado más de 1 millón de trabajos, vemos cómo hay un optimismo con los pequeños negocios de este país, y eso es lo que va al final del día probar que esta ha sido una buena presidencia, un buen presidente, que cuando él baja regulaciones y tienen más negocios empezando en este país. En el mes de junio, 6 millones de nuevas plazas de empleo fueron abiertas en Estados Unidos. Esos son los resultados de esta presidencia. Entonces, por eso yo digo, sí, hay varios discursos, hay varios lados del presidente Trump. Cuando él el martes se puso a dar detalles de lo que él había dicho, es porque en su opinión, él no le gusta que le digan que es racista o de que no defendió fuertemente suficiente a los criminales de Charlottesville, porque sí lo hizo, pero muchas personas se enfocan nada más en las palabras y de ambos lados, pero no hablan del resto que él ha hecho. Hay que recordar que su hija, su yerno, sus nietos son judíos, y de que si hay una persona que no es racista es el presidente Donald Trump. Bueno, Alfonso, el lunes, durante el discurso, a través de tu cuenta, amigo Aguilar, hablabas del realismo y de cómo el presidente estaba resumiendo el tema de Afganistán, pero luego el martes ya tu reacción fue diferente ante ese segundo discurso. Bueno, ese es el problema. O sea, estamos viviendo una época de surrealismo en la política americana, donde como conservador apoyar a Donald Trump es muy difícil. O sea, yo estoy de acuerdo con la mayoría de sus políticas, pero su conducta. Ese discurso fue muy diferente. Aquí en adelante. Y realmente la gente deshonesta en los medios inventan historias, no tienen fuentes en muchos casos, dicen una fuente, no existe esa fuente, pero no informan los hechos, así como no quieren informar que hablé en contra del odio, de la intolerancia y la violencia, y rechacé a los neonazis, a los Ku Klux Klan y otros.
Abiertamente pedí unidad, amor y unidad, y lo saben porque están ahí. Y ahí el presidente Trump sacaba de su bolsillo la copia del comunicado que hizo el lunes cuando se conocieron los hechos en Charlottesville, en Virginia. Pero hubo una contradicción, porque el presidente nos reclamó a los medios, dijo que éramos deshonestos, que mentíamos, que hablábamos sin tener fuentes, que no reportábamos lo que él decía, y leyó ese comunicado. Pero lo que él dijo el sábado era diferente, veamos. Here's what I said on Saturday. Esto fue lo que dije el sábado. Repudiamos en los términos más fuertes y posibles esta muestra indignante de odio, intolerancia y violencia. Ese era yo hablando el sábado. Bigotry and violence. That's me speaking on Saturday.